Reiterar las buenas tardes a todos. Bienvenidos a la casa de Dios. Como decía mi hermano Marco, alegre, gozoso, por ver a Rogelio aquí, por ver a Alberto y a Rosa aquí, por verlos a todos aquí en la casa de Dios. La hermana hablaba hace un instante de que es bueno que, aunque los pastores no estén, la iglesia ha funcionado a la perfección. Y yo reflexionaba que eso es parte de lo que nuestro pastor ha estado predicando en los últimos tiempos, de una iglesia sabia y entendida. La iglesia sabia y entendida es la que sabe y entiende que su pastor es Jesús. Y que esté quien esté aquí, esté quien esté al frente, que a quien nos vamos a encontrar aquí, a quien seguimos, es a Jesús. Por eso funciona, porque funcionamos agradando a Jesús. No, como decía ella, no a hombres. Los hombres van y vienen. Entonces, vamos a comenzar, como siempre, de la mejor manera, orándole a ese nuestro pastor, que es Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te alabamos y te bendecimos hasta ahora, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu esté en este lugar, que tu palabra sea expuesta de una manera sobrenatural, Señor, y que seas tú el que esté hablando, Padre, ese rema necesario, Señor, para tu pueblo, Padre. Necesitamos ese alimento espiritual, ese maná fresco del cielo, que es tu palabra, Señor. Gracias te damos de antemano, porque sabemos que ella no va a regresar vacía y hará el efecto por el cual tú la mandaste hoy a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía, en los últimos tiempos nuestro pastor ha estado hablando sobre el tema de una iglesia sabia y entendida. Y ha hablado que una iglesia sabia y entendida es la iglesia que está despierta, que no duerme. Y ha hablado sobre que una iglesia sabia y entendida es una iglesia que está hecha, está conformada conforme, y valga la redundancia, al corazón de Jesús. Y ha hablado que una iglesia sabia y entendida es aquella cuyo tiempo tiene propósito, que sabe aprovechar el tiempo y usar bien el tiempo. Se ha hablado también de que una iglesia sabia y entendida es aquella que sabe escuchar a las personas, no oír, sino escuchar. Se ha hablado también que una iglesia sabia y entendida es aquella iglesia que es accionista del reino de Dios y no somos simples inversionistas. Y también que una iglesia sabia y entendida es aquella que se deleita en el Señor, como nos transmitió la hermana Tere la semana pasada. Esa palabra me instó a hablar sobre otra característica que debe de tener la iglesia sabia y entendida, que es la iglesia que necesita el Señor en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Entonces, les invito a leer la palabra en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4. Porque hoy vamos a hablar bajo el título La fe que salva una iglesia sabia y entendida. La fe que salva una iglesia sabia y entendida. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, y dice así. La fe que salva. Punto y seguido. Una iglesia sabia y entendida. Dice la palabra. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. También vamos a leer la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. O lo buscan o lo apuntan y después lo revisan en casa. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De estos dos versos podemos sacar la siguiente conclusión: que el justo por su fe va a vivir. Quiere decir que la fe del justo le va a dar vida, ¿verdad? Y también podemos concluir de que la fe
es el medio por el cual somos salvos. La fe en Cristo Jesús. Entonces hay una sinergia bien interesante entre salvación y fe. La fe nos conduce a la salvación y la salvación es por la fe. Es algo bien interesante, bien bonito, podemos decirle, que existe entre salvación y fe. Ahora, vamos a refrescar algunos términos. Sabemos que todo lo conocemos, que es la salvación, que es la fe, pero es bueno refrescar algunos términos. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? En primer lugar, es un regalo o una dádiva de Dios. Es un regalo divino a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. A grandes rasgos es eso. Y la salvación libera al hombre del pecado, que es el causante de nuestra muerte espiritual. La salvación también libera al hombre de la muerte eterna, es decir, esa muerte espiritual, y nos da vida. Por eso es salvación, porque nos salva de una muerte segura que teníamos cuando estamos abrazando al pecado. También la salvación libera al hombre de la separación divina, es decir, de la separación que el pecado produjo en su relación con Dios. Recuerden que en el jardín, cuando Dios creó el mundo y cuando puso al hombre en ese jardín, pues él tenía una relación directa con el hombre. Todos los días venía a hablar con él. Pero por causa del pecado hubo esa separación y ya el hombre no pudo habitar en el jardín junto con Dios. La salvación pues nos devuelve esa comunión con Dios. Entonces, la salvación se recibe por gracia, como lo vimos ahora mismo, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, implicando un arrepentimiento y una vida en obediencia. Eso es la salvación. Ahora, ¿qué es la fe? La fe, como todos sabemos y somos conocedores de la palabra, en Hebreo 1:11 dice textualmente, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, explicándolo a grandes rasgos, es algo así como una confianza plena y obediencia a Dios. Y podemos decir que es un don dado por Dios, porque no todo el mundo tiene esa facilidad de confiar en Dios. Para eso hay que conocerlo, hay que estudiar su palabra a través del Espíritu Santo, a través de los dones que da el Espíritu Santo para poder entender la palabra tal cual es. También la fe es seguridad, confianza, certeza y convicción en Dios y en sus promesas, aunque no la podamos ver. Es confiar en que Dios nos prometió algo y que nos lo va a dar, aunque no lo veamos rápidamente. La fe también es salvadora o salvífica, se puede decir de las dos formas, a través de Jesucristo y su obra en la cruz. También la fe, al igual que la obra de nuestro Señor Jesucristo, es activa. Es algo que hay que practicarlo todos los días. Por eso es que la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Amén. Entonces, podemos afirmar que la fe nos salva, ¿verdad? Eso es una convicción que todos tenemos. La fe nos salva. Ahora, la fe, esa fe que salva, que es salvadora o salvífica, debe cumplir al menos con 3 requisitos indispensables. Hay muchas cosas que debe cumplir la fe para que salve, pero hoy me voy a referir a 3. Vamos a ver número 1, número 2 y después el número 3 y ustedes van a ir coincidiendo conmigo si es verdad o no. Primer requisito que debe cumplir una fe que salva. Para poder tener una fe salvífica, debemos primeramente creer que Dios existe. No podemos tener fe en Dios si no creemos que Él existe, porque estamos hablando de fe en Dios. Número 1, creer que Dios existe. Este requisito tiene 2 argumentos o razones por las cuales el hombre cree. Es decir, el hombre puede creer que Dios existe por 2 grandes argumentos. Vamos a pasarle por arribita porque esto es un tema muy amplio del cual se puede dar una conferencia. Número 1, es el argumento científico o cosmológico. Hay personas que creen en Dios porque la ciencia lo prueba o porque el cosmos, el universo, lo que tú ves, lo prueba. Y vamos a ver. Primeramente, está basado en que el universo tal cual lo conocemos tuvo un origen y la ciencia lo prueba a través de la teoría del Big Bang. ¿Han oído hablar de la teoría del Big Bang o de la gran explosión? ¿Verdad? A grandes rasgos sugiere que el universo tuvo un origen a través de una gran explosión, la cual apunta
hacia un creador o un iniciador, porque si hay una explosión es porque algo lo provocó. Y precisamente la palabra en Génesis 1:3 dice que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Eso yo me lo imagino como una explosión, porque cuando todo está oscuro y usted prende una luz, es algo, ¡boom!, como que hay una gran explosión. Eso es lo primero. Lo otro, el otro argumento científico cosmológico, que estamos hablando de cosas materiales, cosas que se pueden ver, que se pueden palpar, es que en el universo todo está perfectamente concatenado, perfectamente establecido. Hay como un ajuste fino. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de sintonizar una radio a través de un botón, que usted le daba rápido y la emisora pasaba. Sin embargo, cuando usted le daba lento y hacía un ajuste fino, pues se escuchaba bien, ¿verdad? Entonces, así está el universo. Fíjense, las constantes físicas, las leyes matemáticas del universo, están ajustadas con una precisión milimétrica para permitir la vida. Si una constante física no fuera como es, la vida no existiera. Eso apunta a que hay una inteligencia superior que fue la que creó todo eso, la que hizo todo eso. Lo hizo perfecto para que pudiera existir la vida. Si la Tierra no estuviera en el lugar donde está, a la distancia que está del Sol, nosotros no pudiéramos estar aquí. No hubiera vida en la Tierra, porque está a la distancia perfecta donde el Sol no nos quema, ni tan lejos para que no tengamos el calor necesario. Está en el lugar exacto y no es casualidad. También, dentro de los argumentos científicos, otro aspecto es la complejidad biológica que existe en la Tierra. Un ejemplo es el ADN y el genoma humano, que son vistos como un código extremadamente complejo que implica que hay una inteligencia detrás de eso. Es decir, no puede ser que por casualidad el cuerpo humano sea tan perfecto, el ADN humano sea tan complicado y el genoma humano sea tan indescriptible, por así decirlo. También la gran variedad de especies que existen en la naturaleza. Se dice que en la Tierra existen alrededor entre 1,5 y 2 millones de especies, incluidos los animales, las plantas y los hongos. Que ahora hay una tendencia a clasificar a los hongos que no son ni animales ni plantas, son hongos. Entonces, entre animales, plantas y hongos hay aproximadamente 2 millones de especies. No sé si ustedes entienden la magnitud de eso. 2 millones de especies quiere decir que de cada especie puede haber millones de individuos, porque estamos hablando de gatos, perros, insectos por cada especie, pero se habla por cuestiones científicas y hipótesis de que esa cantidad de especies puede llegar hasta 8,7 millones de especies. La casualidad no puede haber hecho ese milagro de que haya tanta variedad. Usted sale por ahí y se encuentra plantas de diferentes tipos, rosas, flores de diferentes tipos, de diferentes colores, con un diseño extremadamente complejo y extremadamente hermoso. Eso da prueba de que Dios realmente existe. En segundo lugar, existen los argumentos filosóficos y de razón, que ya son argumentos entonces espirituales. Hablamos de cosas materiales, cosas que podemos tocar, que podemos ver. Ahora vamos a hablar de argumentos filosóficos y de razón. En el mundo todo está extremadamente ordenado. Hay una ley filosófica que dice que todo efecto tiene una causa. Es la ley de la causa y el efecto. Todo lo que se produce es por algo. Es decir, si yo muevo esto es porque yo le aplico una fuerza y lo muevo para aquí. Todo tiene una causa y un efecto. Por lo tanto, el mundo está extremadamente ordenado, lo cual implica que hay un ordenador. Hay alguien que lo ordenó. Y la palabra en Génesis 1, capítulo 1, los versos 1 y 2, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía. Que dicho sea de paso, asimismo estaba nuestra vida cuando no conocíamos a Cristo. Desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre nosotros constantemente tratando de ordenarnos y no le dábamos cabida. Y Dios ordenó todo. Asimismo Cristo ordenó nuestra vida como ordenó a la tierra esa que estaba desordenada y vacía. Entonces, esto indica que hay alguien que ordenó todo y lo hizo todo como está. También en el mundo existe una ley moral. Para todo bien hay un mal. Para cualquier cosa que esté mal, hay cualquier cosa que está bien.
No sé si se han dado cuenta de eso. Se llama la ley moral universal, la ley del bien y del mal, que los chinos la llaman el yin y el yang. No sé si han oído hablar de eso. Que todo está en perfecto equilibrio. Todo lo que es malo, hay algo que es bueno, que lo contrapone y lo equilibra. Eso solo se logra a través de un legislador universal, que es el que pone en nuestro corazón esa decisión de si algo está mal o algo está bien. A veces nosotros queremos hacer algo y hay algo dentro del corazón que nos dice, no sé si hacer esto porque creo que está mal o creo que está bien, ¿verdad? Entonces eso indica espiritualmente de que existe Dios. Y por último, y para mí es la más importante, la necesidad espiritual que tenemos los seres humanos de creer. Es un vacío que hay en el corazón porque nosotros fuimos hechos especialmente para creer. Y hay algo, y entonces siempre andamos en la búsqueda de en qué creer. Y a veces, por la mal búsqueda y buscar en sitios donde no debemos buscar, caemos en errores de creencia. Porque hay muchos que quieren explicarse quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Para qué yo vivo? Eso es una pregunta que se hacen todos los seres humanos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y solo en Dios se llena ese vacío de conocimiento, de saber cuál es nuestro propósito y sentido de vida. Entonces, a través de esos argumentos, las personas creen en Dios. Por lo que ven, por todas las cosas tan maravillosas que están creadas, debe existir algo que lo creó y que lo hizo todo tan perfecto. O por estos argumentos filosóficos que decimos que tiene que existir Dios para que exista el bien y el mal, para que todo esté tan ordenado, para que todo esté, y para que este vacío que hay aquí se me llene. Entonces, el requisito número 2 es, ya que creemos que Dios existe, entonces el requisito número 2 es conocer a Dios. Ya yo sé que existe, ahora voy a conocerlo. ¿Cómo es Él? ¿Cómo piensa? ¿Cómo nos trata? ¿Y qué es lo que quiere? Y en la medida de nuestra inteligencia finita, nos esforzamos, nos centramos en conocerle, aunque les advierto algo. Dios es incognoscible. Dios es tan majestuoso y tan grande que apenas vamos a conocer una millonésima parte de quién es Dios. Y también Dios tiene otra característica que me gusta mucho, que Dios es inefable. Inefable quiere decir que no se puede describir con palabras. No trate de describir a Dios, porque no va a poder. Las palabras de todos los idiomas que hay en el mundo no van a alcanzar para describir la millonésima parte de lo grandioso que es el Señor. Amén. Entonces, en esa medida de nuestra inteligencia finita, podemos conocer a Dios básicamente a través de su palabra. Primero, a través de su palabra, de la Biblia. Todo el mundo, todos conocemos que es la palabra de Dios, que es la carta de amor de Dios a los hombres, que es la revelación de Dios de cómo es Él, que es la receta perfecta basada en un plan de salvación perfecto para el hombre y que es la regla más que suficiente de fe y conducta. Amén. A través de su palabra. También podemos conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios se manifestó a los hombres a través de Jesús. Jesús fue 100% Dios y 100% hombres. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Y su palabra también lo dice, que es el único camino al Padre. Yo soy la verdad, el camino y la vida, lo dice en Juan 14:6. Por lo tanto, conocer a Dios requiere conocer la obra de Cristo en la cruz. Y también, número 3, podemos conocer a Dios por medio de la relación personal con Él, por medio de la oración y los ejercicios espirituales, ¿verdad? Orando, practicando esos ejercicios que nos acercan más a Él y nos revelan el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces, hasta aquí sabemos que Dios existe, lo creemos y ya lo conocemos. Amén. Hasta ahí tenemos fe, ¿verdad? Pero hasta ahí quiero decirle, mis hermanos, que no tenemos más fe que cualquier demonio. Parecerá un poco chocante, pero hasta ahí no tenemos más fe que cualquier demonio. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los demonios saben que Dios existe. Ellos creen en la existencia de Dios, pues fueron creados por Él como ángeles. La palabra lo dice en Santiago 2:19. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice la palabra en la carta de Santiago, capítulo 2, verso 19. Dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Es decir, que los demonios creen. Los demonios saben que Dios existe. Pero también los demonios conocen a Dios, que es el requisito número 2 que estamos viendo para tener una fe que salva. Creen a Dios, pues convivieron con Él, le sirvieron a Él, estuvieron mucho más tiempo con Él que nosotros vamos a estar seguramente, porque ellos fueron creados desde el principio también, y estuvieron junto con Él. Y lo conocen físicamente, ¿verdad? La palabra en el libro de los Hechos, capítulo 19, vamos a leer un poquito largo, pero quiero leerlo para que comprendan esto de que los demonios conocen a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 19, de los versos 13 al 16. Hechos 19, del 13 al 16. Dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, escuchen hermanos, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los demonios que estaban en los hombres declararon que conocían a Jesús, que conocían a Dios, que Jesús es Dios. Entonces, los demonios conocen a Jesús. Pero esa fe de los demonios no les alcanzó para ser salvos. Porque la palabra también nos dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Básicamente los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios. Son ángeles que pecaron. Amén. Y también la palabra dice en la carta universal de Judas, capítulo 1, verso 6, Judas 1:6, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, hermanos, los demonios son criaturas, ángeles, que creían en Dios, que conocieron a Dios, pero que entre ellos tuvieron una cualidad que los separó de Dios, y es la desobediencia. No obedecieron al Señor y siguieron los pasos de Satanás. Se rebelaron contra Dios. Entonces, de aquí podemos deducir que el tercer requisito indispensable para tener una fe que salva, porque vimos a través de la palabra que esos demonios no son salvos, están en prisiones, esperando el día del juicio final. El tercer requisito es obedecer a Dios. Podemos creer en Dios, podemos creerle a Dios, podemos conocer la palabra, podemos practicar la palabra, podemos ser eruditos de la palabra, podemos incluso hasta hablar en lenguas, pero si no obedecemos al Señor, no vamos a ser salvos. Salvos. Y eso, mis hermanos, es una de las cualidades que debe tener una iglesia sabia y entendida. Una iglesia que, como decía mi hermana, que me encantó eso, que se deleite en el Señor. Parte del deleite del Señor es obedecerle. Obedecerle. Y la obediencia a Dios implica varios aspectos, pero vamos a mencionar algunos nada más. Primero, obedecer a Dios es someter voluntariamente nuestra propia vida a sus mandatos. Fíjense, voluntariamente. Nada puede serse forzado, como decía mi hermana Tere. El deleite en el Señor no puede ser forzado. Tiene que salir de adentro, de ese gozo interno, ese gozo que uno siente cuando está en la presencia del Señor. Así es también obedecer a Dios. Tiene que salirnos del corazón, ¿verdad? Actuando por amor y confianza, no por deber. Cuando lo hacemos por deber, porque me toca, porque el pastor lo dijo que es así, ya no es deleite. Ya no es entonces una fe que salva, es una fe forzada. Y la fe forzada no salva. Amén. También, la obediencia a Dios implica una renuncia propia. Significa que debo dejarlo todo por seguir a Jesús, aun cuando no conocemos sus propósitos.
Muchos héroes de la fe lo dejaron todo por seguir a Jesús. Sus discípulos lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y nosotros también debemos dejarlo todo por seguir a Jesús. El mundo, lo que nos ofrece el mundo. Si tengo que dejar mi trabajo, lo dejo. Si tengo que dejar todo, todo, menos a mi esposa, claro. No, porque claro, es obedecer a Dios, está con la esposa, es parte de la obediencia a Dios. Amén. Número 3, obedecer a Dios también es conocer su palabra. Para poder obedecer a Dios debe conocer y entender cuáles son sus deseos y sus mandatos para nosotros, que son expresados precisamente en su palabra. También tengo que reconocer que Dios es mi máxima autoridad. Como hablábamos ahorita, no es el pastor, no es el líder, no es el diácono, no es el anciano, el que más sabe, no. Nuestra máxima autoridad es el Señor. Y todo lo debemos hacer según su voluntad, ¿verdad? Aceptar que Dios es nuestra autoridad máxima, escuchar su voz, reconocerla con respeto y reverencia y así poder obedecer. Todas las cosas que se dicen aquí de no, hermanos, no hagamos esto, hermanos, no hagamos lo otro, es para mantener la reverencia al Señor. El culto de adoración y de predicación es un culto de reverencia, donde estamos adorando y estamos entregando nuestra vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por lo tanto, hay que mantener una reverencia y ahí estamos reconociendo su autoridad como Dios. También, obedecer a Dios es un proceso continuo y constante. Esto no es una carrera de velocidad, es de resistencia, hermanos. Es de resistencia al vino. A lo mejor empezamos con mucho furor, mucho. Pero vienen los problemas, vienen las dificultades y nos cansamos. Y ahí es donde el enemigo nos arrucha el parqué. Entonces, es una carrera de resistencia, como dije, no de velocidad. Es hacer de la obediencia un estilo de vida, vivir en obediencia. Es obedecer y luego pensar en lo que nosotros queremos. Porque a veces primero pensamos en lo que queremos y después vemos si podemos obedecerle a Dios. Es la búsqueda constante de la santidad que tanto le agrada al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. También número 6 es una dependencia, yo diría general, universal del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos obedecer a Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Dios. Se requiere la ayuda del Espíritu Santo para entender la voluntad de Dios y recibir fuerzas para poder cumplirla. Como dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Si no tenemos la unción del Espíritu Santo, nunca vamos a poder obedecer al Señor. Por nuestras propias fuerzas estamos condenados a la perdición, mis hermanos. Y número 7, y súper importante, tenemos que tener integridad de corazón para obedecer al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que obedecer de manera completa, no a medias. No a medias, mi hermano. Y con la motivación correcta. Obedezco a Dios, no para que los hermanos vean que yo soy espiritual, no para que el pastor me dé una participación en el servicio. No. Yo obedezco a Dios por corazón, por integridad de mi corazón, por las cosas que ha hecho y por las que yo sé que va a hacer. La palabra es clara en esto, hermanos, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 3, versos 15 y 16. El libro de la revelación del final de los tiempos, la revelación a Juan, dice así en el capítulo 3, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Con el Señor es todo o nada. No valen medias tintas. Aquellos que vienen a la casa del Señor buscando comodidad, buscando agradar a hombres, esos son los tibios. Esos son los que el Señor va a vomitar de su boca. Aquí se viene a entregarlo todo de corazón al Señor. Y el ejemplo de eso está también en la palabra, y son los héroes de la fe, que fueron personas que se describen en el capítulo 11 de Hebreo, que como tú y como yo,
le creyeron a Dios, conocieron a Dios, pero no se quedaron ahí. Le obedecieron a Dios. Vamos a ver 3 ejemplos nada más. Primero, Noé. Noé era un hombre que Dios vio algo en él. Dios vio en él, leyó en su corazón que era un hombre que le iba a obedecer y le dio una gran responsabilidad. Porque Dios vio tanta maldad que había en el mundo y decidió destruir la tierra. Pero como vio que Noé y su familia tenían ese corazón apto para obedecer, pues le dio la misión de construir el arca y de preservar la vida humana y la vida biológica, tal como la conocemos hoy. Dice la palabra en Hebreos 11, capítulo 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Noé, por la obediencia, tuvo la fe que lo salvó. Abraham también, sin saber hacia dónde iba, cuando Dios lo llamó, él obedeció. Y en la palabra, en Hebreos 11, ese mismo capítulo, en el verso siguiente, en el verso 8, dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham, por la fe, fue salvo. Y también, un poco más adelante, en el verso 31, la palabra habla de Rahab, que es uno de los personajes o de los héroes de la fe que más me gusta. Porque era de esperar que Abraham obedeciera. Digo, yo lo veo así. Era de esperar que Noé obedeciera, porque tenía una relación muy bonita con el Señor y conocían al Señor. Pero fíjense que Rahab se salta los 2 primeros requisitos. Rahab no conocía a Dios. Rahab no sabía quién era Dios. Primero, no creía. Ella había oído de las cosas que Dios había hecho. Pero cuando se le presentó la oportunidad de obedecerle, lo hizo. Y por esa fe que tuvo Rahab, fue salva ella y su casa. Miren lo que dice la palabra en Hebreos 11:31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Quiere decir que esa fe que tuvo Rahab en Dios, la salvó. Entonces, hermanos, la obediencia tiene muchos beneficios, muchos. Tanto beneficios materiales y espirituales, como la palabra lo detalla en Deuteronomio 28, que serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serás bendito a tu entrada, tu salida, todo eso. Y tiene también protección y sanidad, como en Éxodo 15:26. Pero la obediencia va mucho más allá de eso. La obediencia es la garantía de la salvación a través de la fe verdadera, la fe salvífica en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, resumiendo, una iglesia sabia y entendida es aquella, además de todo lo que vimos al principio, es aquella que es portadora, abanderada y practicante de una fe que salva, creyendo que Dios existe, conociendo a Dios y obedeciendo a Dios. Todo basado en la aceptación de la fe de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Hermanos, podemos pasar toda la vida asistiendo a los cultos. Podemos pasar toda nuestra vida cristiana creyendo que Dios existe, creyéndole a Dios. Podemos pasar toda nuestra vida sentados en esas sillas, conociendo de la palabra, aumentando nuestro conocimiento intelectual sobre la palabra. Pero si no obedecemos lo que dice la palabra, en vano hemos gastado nuestra vida. No habrá salvación, porque ¿por qué se habla de salvación? Y es lo que quiero que entiendan. Estamos condenados, hermanos. El pecado nos condena a la muerte eterna. Es algo que heredamos de nuestro padre Adán. Es algo que pasa de generación en generación, como lo dice Tere. Las maldiciones generacionales pasan de generación en generación. Y si usted no dice hasta aquí llega esa maldición generacional, va a seguir a sus hijos. Pero ese hasta aquí que hablaba mi hermana Tere es obedecerle al Señor.
Todos los hombres, los héroes de la fe que han sido salvos a través de la historia, ha sido porque le han obedecido al Señor, porque han hecho lo que el Señor le ha dicho, no lo que ha dicho el hombre. Ahorita, al iniciar el culto, estábamos hablando sobre los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés, y que después el pueblo se inventó otros 600 y tantos, que si erraban en uno solo ya no eran salvos. Ahora la salvación es un regalo divino que nos da el Señor. Es un regalo a través de creer, de esa fe que tenemos que tener en el Señor Jesucristo y en su acción en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es un llamado que le estamos haciendo a la iglesia a que en obediencia al Señor practiquen esa fe que salva, para que puedan ser salvos ustedes y su casa. Ustedes y su casa, porque la salvación sí se pierde. Muchas denominaciones andan por ahí diciendo de que salvo siempre salvo. Eso es una mentira del enemigo, hermanos. La salvación se puede perder. Se puede perder cuando caemos de nuevo en el pecado, cuando desobedecemos a Dios. Por eso le insto en esta noche, les exhorto, le pido de corazón de que seamos obedientes al Señor. Que lo conozcamos mucho, mucho, mucho más y que obedezcamos su palabra. Amén. Amén.